Las zonas de empleo y desarrollo económico han generado una incertidumbre debido a que la aprobación de las 3 sedes en el estado hondureño pierde el control sobre 328.2 hectáreas de su territorio comprometido. El equivalente es casi 677 estadios de fútbol. Estas zonas han venido a traer esperanza de empleo para algunos ciudadanos, mientras que a otros les trae indignación. Ante la instalación de una posible sede en varios sectores del país, hondureños se han manifestado para ser escuchados por las autoridades. Sin embargo, aún se desconocen las consecuencias que pueden traer. Distritos turísticos, Esmeralda y Fuerza del Caribe, en los departamentos de Cortés, Atlántida y Colón, respectivamente, su intención no para. Ellos continúan aún con el rechazo que están teniendo, pero que no vayan a la historia. El único país que hizo exactamente lo que está haciendo este señor, lo hizo Madagascar. ¿Y qué pasó? Salió huyendo y se autodestruyeron las pocas sedes que estaban instalando. Porque la población no lo va a soportar. Aún cuando se lleguen a instalar las sedes, no se va a soportar. Hoy en el diálogo de Hola Honduras, el licenciado Jorge Zelaya abordará el tema de los estereotipos, prejuicios y el impacto a nivel internacional que trae la zona de empleo y desarrollo económico. Una zona de empleo y desarrollo económico sede es el nombre oficial de una división administrativa en el país. Coloquialmente se llama ciudad modelo, provista con un nivel de autonomía y un sistema político propio, tanto a nivel judicial, económico y administrativo. Cada zona tendrá un secretario técnico elegido por un comité, por el presidente de la República, y sus habitantes podrán ingresar, dicen, voluntariamente en ello. Su creación tiene como propósito generar fuentes de empleo que garanticen oportunidades de desarrollo en los sectores de salud, educación, infraestructura, seguridad pública, entre otros, para mejorar desde luego las condiciones de vida de la población. Autoridades han expresado que estas son solo partes inalienables del Estado, que están sujetas a la Constitución de la República en los temas relacionados a soberanía, aplicación de justicia, lo de territorio, defensa nacional, relaciones exteriores, temas electorales, emisión de documentos de identidad y pasaporte. Las mismas están autorizadas a establecer su propia política y normativa. La pregunta es entonces, ¿qué beneficios o repercusiones tiene para el país la implementación de estas zonas en el aspecto económico? Nuestros invitados esta mañana, conversaremos con ellos sobre esta temática. En nuestros estudios nos acompaña la abogada constitucionalista Maribel Espinosa, el abogado Fernando García, analista y especialista en Derecho Comunitario, y vía Zoom tendremos a la licenciada Sua Martínez, máster en Dirección Empresarial, representante del Movimiento Social Organizado de Atlántida. Con ellos tendremos la oportunidad de que nos expliquen, nos orienten un poco más en relación a esta temática. Abogada, gracias por acompañarnos, bienvenida, igual también al abogado. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal todo? ¿Cómo ven el panorama en términos generales en el país? Lo conversábamos con la abogada antes de entrar al aire, una situación bien compleja. Yo creo que no se necesita, como dicen, ser erudito en la materia de análisis políticos, para darnos cuenta que estamos viviendo un momento, honestamente creo, de los más importantes. Ayer con don César Indiano, el escritor, lo hablábamos, que pareciera que es de las últimas esperanzas que el pueblo hondureño tiene cifradas, a lo mejor, en la gente que podría entrar a dirigir los destinos del país el próximo año. Bueno, mire, creo que es oportuno su comentario. Creo que Honduras está viviendo las páginas más oscuras de su historia y un elemento importante en ese sentido es el tema de las sedes, que constituye un proyecto que ya no podemos hablar de que se trata de un error político o un error legislativo, un error del Ejecutivo. En mi opinión, se trata de una estrategia perversa para fragmentar el país en nombre del desarrollo, que solo es la excusa para producir esa fragmentación del país
y es un acto claro de reconocimiento de los tres poderes del Estado de su incapacidad de generar el bienestar que la Constitución manda en su artículo 1. Realmente estamos viviendo un proceso atípico, muy atípico para Honduras, pero tenemos la gran oportunidad de restablecer el orden constitucional en estas próximas elecciones, retornar a la constitucionalidad y la democracia y que haya una verdadera alternancia en el poder. Indudablemente, el Partido Nacional, el Juan Orlandismo, está luchando para mantener su idea y ha llegado hasta el grado de hacer publicidad pagada en todos los medios de comunicación para promocionar las sedes. Y esto solo es una cuestión política, no se está pensando en Honduras, no se está pensando que esto nos va a autodestruir como Estado. En mi opinión profesional, quiero decirle, al igual que la reelección, que ya la Corte Interamericana de Justicia ya dijo, obviamente, que todo eso que hicieron es ilegal, igual va a pasar con las sedes. Pero sí nos va a causar serios problemas en algunos años de continuar este proyecto perverso. Sí. Jugador, muchas gracias por estar también aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la gentil invitación. La abogada señalaba una de las páginas más oscuras de nuestra historia. La historia tiene momentos de flujo y de reflujo, avances y retrocesos. Ahora estamos en un momento de reflujo, de retroceso profundo. Estamos en una de las crisis más prolongadas, más profundas y más extendidas a todos los ámbitos de la vida en la sociedad. Esa crisis se refleja en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural y en lo ambiental. Todos los aspectos están afectados. Y las sedes vienen a ser una contribución adicional a esa crisis, con el conflicto adicional de que ahora toda la población se va a sentir afectada, del este al oeste, del norte al sur. Como ustedes lo sabrán, yo manejo por todo el país, viajo, estoy con la población, no estoy con determinadas personas, estoy con autoridades de los gobiernos locales. Este fin de semana estuvimos en 3 cabildos abiertos declarando no a las sedes, primero en San Nicolás, Santa Bárbara, después nos fuimos al otro extremo, a Jutiapa, Atlántida, y después regresamos a San José La Paz. Y en los 3 municipios eran movilizaciones de más de 300 personas y en San José La Paz más de 600 personas, diciendo no a la sede. Comunidades organizadas, no estamos hablando de población ciudadana aislada. Y también en Arada estuvimos con líderes y dirigentes de organizaciones populares que estaban preparando su cabildo abierto para decir no a las sedes. Choluteca, Valle, La Paz, Intibucá, Cortés, Atlántida, Colón, gracias a Dios, e Islas de la Bahía están en contra de las sedes en general. Solamente ha habido un municipio que se ha declarado a favor de las sedes sin participación ciudadana, El Porvenir en Atlanta. Y sabemos por qué circunstancias, desde Pico Bonito hasta la playa, ha sucedido eso, pero la población está decididamente a luchar en contra de esa decisión de la corporación municipal. Frente a esa actitud popular y de los gobiernos locales, nos encontramos un avance significativo de parte de las autoridades, de los círculos perversos que nos desgobiernan, avanzando con las zonas de empleo, que no son de empleo. Una sola cooperativa en Jutiapa genera 1.200 empleos. ¿Qué es lo que va a generar? La sede Orquídea en San Marcos de Colón, en el kilómetro 7 entre el San Marcos y el municipio de Uyure, a menos de 40 kilómetros de la frontera, prohibido por el artículo 107 de la Constitución, malinterpretado por el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas del decreto 9090,
que permitió la venta de terrenos urbanos a extranjeros y provoca una desestabilización muy fuerte dentro de los círculos de la población que se encuentran adyacentes a la población donde se ubican las sedes. Es importante que ayer nos dimos cuenta, abogada, que de Coffee Rock, donde está la población garífuna, al lado de la sede de Próspera, se quedaron su pozo sin agua. Y ahora, aparentemente, la información que recibimos anoche es de que la sede Próspera les está ofreciendo darles agua, pero siempre y cuando hagan una comunidad sede Próspera. Sí, que les permitan hacer la sede propia. Pero yo le pregunto, y solo pregunta, la gente lo que más resiente, lo que más busca es trabajo. Los jóvenes están graduando a nivel secundario y a nivel universitario, a veces con muchísimos esfuerzos y a uno le da hasta pena, porque ellos creen que porque tienen un promedio de 90, 95 incluso, dicen, no, yo voy a trabajar porque tengo un buen promedio, yo voy a trabajar, y así se entusiasman. Y se topan con una dura realidad. En empresa privada, muy pocas posibilidades, y a nivel de gobierno, no solo sino que cualquier gobierno, los que han pasado y en cualquier parte del mundo, los gobiernos, yo sé que ustedes tienen muchísima más capacidad en ese tema, incluso el abogado fue ministro de Economía, ¿verdad?, en el gobierno del presidente Reina. Ok, pero donde quiero llegar yo es que si no buscamos algo, yo no estoy diciendo que es bueno lo de la sede, que quede claro. Lo que estoy diciendo es que si no se busca, y no corresponde a ustedes porque no están en el gobierno, pero sí, por la experiencia que tienen y la capacidad, un mecanismo que le permita a estos jóvenes que están saliendo de las universidades, gente que tiene incluso 35 o 40 años y tiene capacidad de poder desenvolverse, los que estamos en más edad y que todavía nos sentimos con fuerza, pero hay abogada, no sé, por eso digo yo, si no se cambia el panorama en términos generales del país, la gente aquí va a seguir yéndose para Estados Unidos. De acuerdo con usted. Va a seguir intentando irse para España, con los riesgos que eso implica para cualquiera de los países. Entonces, ¿qué hacer ahora? ¿Qué hacer? En primer lugar, decirle que, y comienzo diciendo, el diablo también se presenta atractivo. Maravilloso. El diablo. Sí, correcto. Igual son las sedes. El eslogan es que van a generar más empleo y uno de sus atractivos es un atractivo fiscal. Entonces yo le pregunto al gobierno, bien, para que se genere trabajo y que los inversionistas vengan, usted tiene que darle un sistema fiscal apropiado. ¿Por qué no nos bajan los impuestos igual que en las sedes? A todos los hondureños, y generamos empleo, porque hay que tomar en cuenta que el gobierno no es generador de empleo. De acuerdo. Y hay que tomar en cuenta... Sería un facilitador en todo caso. El gobierno lo que puede establecer son políticas públicas para que la empresa privada, los inversionistas generen el empleo. Ese es el tema. Entonces, todo esto es, en mi opinión, solo un proyecto con intereses subyacentes y agravando la situación porque en las sedes no hay necesidad de diputados, no hay necesidad de alcaldes, no hay necesidad de la Corte Suprema de Justicia, no hay necesidad del Congreso, porque ellos tienen su propio sistema. Ahora imagínese si eso se ocurre en los 18 departamentos. Ya deja de tener una razón para existir de los tres poderes del Estado. Pero, volviendo al empleo, si en las sedes, ¿cuántos abogados salen de la Universidad Nacional Autónoma y las universidades privadas en este momento? Ay, en la sede los abogados y los jueces van a ser extranjeros. Ya nombraron 13 en Roatán. Entonces yo le pregunto, si van a ser extranjeros, ¿cuál empleo para los hondureños? ¿Y qué tipo de empleo? Vaya, digamos, la famosa Próspera, que es una construcción ahí,
Sí, va a ser un empleo temporal mientras construyen. ¿Y después qué? Entonces, eso es una falacia. El Partido Nacional está cavando su propia tumba con ese proyecto. Y está mostrando que no le importa la opinión, el sentir y pensar del soberano. Lo que hace el doctor Fernando García en esa lucha social extraordinaria. Gracias. Quiero decirle, todo el pueblo le está diciendo al gobierno no a las sedes, con los cabildos abiertos. Y entonces, ¿a quién representa el Partido Nacional? ¿Usted cree que no escuchar a quien representa, que es el soberano, solo está diciendo que no le importa lo que piense el soberano? Entonces, ¿cómo es posible que a lo largo y ancho de Honduras, intelectuales, iglesias, gremios, colegios profesionales, muchas universidades ya se pronunciaron en contra de las sedes y dijeron no a las sedes, pero el proyecto sigue? Y el proyecto sigue ejecutándose. Entonces lo que vemos es una clase política que se representa a sí mismo y no representa al soberano, al pueblo. Ahora, yo nací y crecí en los campos bananeros, en la zona norte del país, la zona de Coyoles Central. Sí. Mi campo, orgullosamente, siempre lo he dicho, Palo Verde. Y aquí quiero llevarlos a que me hagan cuál es la diferenciación, aunque nosotros indiscutiblemente hemos leído muchísimo lo del proyecto, el decreto aprobado sobre las sedes, pero que ustedes nos orienten y den la opinión en general al público. Cuando era un niño, yo he sido crítico del Standard Fruit Company, donde trabajó mi papá, que se levantaba todos los días a las 3 de la mañana, más de 40 años. Pero, a donde quiero llegar ahí, teníamos escuela gratis. Teníamos, no, colegio ya pagamos 11 lempiras después, pero teníamos escuela gratis. Nos daban desayuno cuando íbamos a la escuela. Sí, no me gustaban y muchísimas cosas, por eso digo, digamos, bueno, los que eran ejecutivos tenían energía, nosotros no. Mi papá era un jornalero, no tenía ese servicio, pero no pagábamos, agua, no pagábamos casa, no pagábamos nada de eso. Teníamos servicio médico de gratis. Yo criticaba, y siempre lo hice desde que estaba en el colegio, el que había unas zonas en donde los ejecutivos, solo ellos pasaban, era prohibido para uno pasar por ahí. Por eso cuando vine a Tegucigalpa, no, yo voy a pasar por aquí, porque este es mi país y me le regresé. Pero los que eran empleados, incluido un tío mío en la yarda, tío, mucho gusto, todavía vive, tiene 96 años mi tío Lolo, todavía en Coyoles. Le digo, tío, voy a ir a ver a Senia. Senia era mi novia, la que es mi esposa ahora. Tenemos 35 años de casado. No, hijo, me dice, pasó don Rafa, me dice que era mi suegro, ya murió. Y Rosita me dice, no puedes pasar. Digo, ¿por qué? Si yo voy a ver a Senia, no, tío, yo no en mi bicicleta. No, me dice, porque me pueden correr, hijo. Mi tío está vivo ahorita ya en Coyoles. Entonces me entró también indignación porque si no podía entrar uno. Y iba a ver a mi novia, la que hoy es mi esposa. Ella era hija de mandador, yo era hijo de jornalero. Mi papá, incluso, que en paz descanse, tenía temor de que lo fueran a despedir, porque mi suegro, atrevido yo, enamorándole a la hija, fuimos novios y nos casamos. ¿Dónde quiero llegar también? Que yo estoy completamente de acuerdo. Y si en aquel momento con aquellos que no era tan drástico como es ahora, entonces, no sé, tienen que revisarse todas esas cosas y si es necesario, como dicen, echar marcha atrás, pues habría que hacerlo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y mi pregunta aquí sería entonces, de esa situación que vivimos muchos y que me incluyo a lo que están proponiendo ahora. La diferencia es que aquí hay cesión de soberanía total, completa. Aquí lo que van a hacer es dividir el país totalmente. ¿Saben para dónde van? Fragmentarlo. Hacia Copán. ¿Hacia, perdón? Hacia Copán, a la entrada de Copán, al Parque Arqueológico El Puente, al terreno, los terrenos que eran de la familia Bay. Ahí casi seguro que se vaya a establecer una sede. Alertamos a los compatriotas, hombres y mujeres de Copán, que averigüen, que investiguen lo que está pasando en esos terrenos, en esos territorios. Los que vienen no son empresarios, no son inversionistas, son gente que vienen a apropiarse de tierra y de territorio para fragmentar el país, para dividir el país. Y la población se va a dividir.
entre los que estamos a favor de la patria y los que están vendiendo la patria. El artículo 374 es bien claro sobre los artículos que son irreformables. Solamente pueden ser reformados por una Asamblea Nacional Constituyente, por el pueblo que es soberano. Y entonces ellos caen en el delito de traición a la patria, que es un delito imprescriptible, y por consiguiente pueden ser perseguidos en cualquier momento de la vida futura. A mí me dijeron en un programa de que yo los venía a amenazar. No, yo no los vengo a amenazar. ¿Quién soy para amenazarlos? Yo lo que vengo a leer la Constitución, nada más, ¿no? Y el derecho a la insurrección en el artículo 3, que establece la Constitución. Pero también quisiera señalar que en cuanto a empleo, no es el empleo que están pregonando. Yo tengo aquí en mi maletín, por eso lo traje, pero por la naturaleza del programa no es fácil estar sacando tantos papeles. La sede Próspero ofreció 10.000... Perdone, ¿estos documentos que anda de qué son? O sea, no solo de todo tipo de... pero siempre relacionados con lo de la sede. Sí, y por ejemplo esta que es una de las pretensiones de uno de los promotores, Titus Gebel. Él posiblemente anda detrás de la concesión de petróleo. Correcto. Sí, no, está bueno, guárdelo, porque quiero escuchar y queremos, por supuesto, escuchar su opinión y la opinión del abogado. Entonces, ¿qué es lo que ofrecía Próspera? 10.000 empleos, que es lo que acaba de ofrecer ahorita el 8 de agosto. 14 empleos en este momento, oferta actual le llaman ellos, oferta futura, 24 empleos más. Son 38 empleos de 10.000. Pero después vemos las calificaciones. Y entonces el 29 de junio tenía en mi oficina 5 personas de Roatán, se los proyectaba la oferta de junio, no la de agosto, y les decía, ¿quiénes califican en Roatán para esto? Me decían, nadie califica para esto. Entonces, ¿qué pasa? Como ellos no, en la ley orgánica de la sede dice claramente que en igualdad de condiciones van a preferir hondureños, entonces lógicamente los hondureños quedamos excluidos. Ya lo dijo el caso la abogada sobre los profesionales del derecho, totalmente excluidos porque en Próspera se va a usar el derecho común, el derecho anglosajón. Pero en Orquídea, ¿qué dicen? En Orquídea dicen que van a usar las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos, en su carta constitutiva, que es como su constitución. Y allí dicen el estado de Delaware, y subsidiariamente las leyes de otros estados de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que ahorita puede estar vigente, y no sabemos, en la sede de Orquídea, la pena de muerte, la eutanasia, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el uso de marihuana, la aportación de 5, 6, 7 armas de gran calibre. No digo que están, que pueden, estar, sí. Porque como está abierto todo el sistema jurídico al estado de Delaware y otros estados de Estados Unidos, entonces eso significa que estamos ante una inseguridad jurídica total. Aquí no hay Estado de Derecho, aquí hay un Estado de Hecho. Solo nos van a permitir, por favor, una breve pausa. Claro que sí. Tenemos este compromiso, regresaremos. También está conectada desde el puerto de La Ceiba la licenciada Súa Martínez Ibarra, que es una luchadora también en esto de la no aplicación de las sedes en nuestro país. Vamos a la pausa y regresamos en un momento. Zonas de empleo y desarrollo económico sede. Es el tema que estamos abordando con nuestros distinguidos invitados la mañana de hoy. Abogada Maribel Espinosa, constitucionalista. ¿Realmente Honduras, el país como tal, necesita estas zonas para poder crecer económicamente? No, no las necesita. Lo que sucede es que es un proyecto, como dije antes, político, que el efecto final es desintegrar el Estado, romper la igualdad de los ciudadanos ante la propia Constitución y algo nunca visto, y esto es importante. La ley orgánica de la sede dice que la Constitución de la República, que impera para el territorio de Honduras, dice que es aplicable, que se aplica en lo aplicable, es decir, es parcial. Eso no puede ser. Eso va contra todo derecho. Sin embargo,
el tema de las sedes debe de verse de varios puntos de vista, como bien lo señala el doctor García, desde el punto de vista económico. Y en el examen serio que se hace, se da cuenta usted que es una falacia, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la jurisdicción. Y le voy a dar un dato importante. Las sedes no tienen que cumplir con todo el ordenamiento jurídico que tiene Honduras en relación a la protección del medio ambiente. No tienen que cumplir. Hablábamos con don Fernando hace un par de días de que no tienen licencias ambientales. No, sí que no las ocupan, son otro estado. Que no atienden las disposiciones de las corporaciones municipales. Tampoco, no tienen por qué atenderlas. Entonces, la palabra correcta para este proyecto es un proyecto perverso, orientado a desintegrar el Estado de Honduras y fraccionarlo en lo que yo denomino ciudades-estado, que se rigen por sus propias leyes, su propia justicia, su propia seguridad, pero, y con esto cierro mi participación en este momento diciendo, y es lamentable que los tres poderes del Estado han renunciado a ejercer la soberanía del pueblo en esos territorios. Y lo más grave es que las Fuerzas Armadas también ya no tiene razón de existir en Honduras. Desde el momento en que en contravención del artículo 272 de la Constitución no ha mantenido el imperio de la Constitución, la integridad del territorio y la soberanía del pueblo sobre ese territorio. Entonces, ¿qué razón de ser tiene que el pueblo de Honduras esté pagando presupuesto para las Fuerzas Armadas, le esté asignando presupuesto, si no cumplen con la finalidad constitucional? No tiene ningún sentido. Gracias, abogada. La licenciada Suba Martínez, máster en Dirección Empresarial y representante del Movimiento Social Organizado en Atlántida, en donde han sido bastante fuertes y se han visto en varios municipios del departamento en donde muchos representantes de las comunidades dicen no a las sedes. Licenciada, buenos días, gracias por acompañarnos desde el puerto de La Ceiba, vía Zoom. Muchísimas gracias, licenciado Jorge Zelaya, compañeros panelistas, abogado García y nuestra compañera que está ahí disertando este importante tema. Es importante destacar que sociedad civil, todos las fuerzas vivas, como decían nuestros expositores, la abogada, es importante lo que ella destacaba, que en efecto es un proyecto perverso que decía la abogada Maribel Espinosa, justamente que se ha detonado un desencadenamiento de rechazo de parte de la población en general, y en efecto nosotros como movimiento social organizado hemos sido pioneros en esta lucha en Atlántida, y en efecto hemos estado incitando a todos los 8 municipios del departamento y haciendo un llamado a los 298 municipios que se sumen a los cabildos abiertos para efecto de que declaren sus municipios libres de sedes. En primer lugar, sí me encantaría decirles que, bueno, el CNA, el Consejo Nacional Anticorrupción, que también nosotros lo apoyamos, ellos emitieron un proyecto ciudadano para recolección de firmas. Nosotros también les apoyamos a ellos y se recolectaron más de 15,000 firmas. ¿Qué ocurrirá con este proyecto ciudadano? Bueno, en primer lugar, nosotros sabemos que se tiene que cotejar las firmas, se tiene que cotejar la huella. Posteriormente pasa al Congreso Nacional y obviamente esto tiene que ser en agenda legislativa, ponerlo para que se derogue la ley orgánica de las sedes. Y en efecto, si no se da este paso, el segundo paso que nos queda
es justamente que los 298 municipios de todo el territorio nacional de Honduras se declaren libres de sedes. Nosotros sabemos que esas son las únicas alternativas que ya nos quedan, dado que nosotros hemos visto y estudiado inclusive la cronología que se ha llevado a cabo en relación con este tema de las sedes, que empezó en el 2011, justamente en el Congreso Nacional, el decreto 283-2010 reforma el artículo 203 y 329 de la Constitución y crea las regiones especiales de desarrollo, RED. Después, en el 2012, empezaron los proyectos de inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia. Las ciudades modelo fueron declaradas inconstitucionalmente. Ese mismo año, inclusive, se sustituyeron de sus cargos a estos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que denegaron, que dieron como institucional las ciudades modelo. Entonces vemos aquí en el 2013 ya vienen otra vez con ese mismo proyecto, el Congreso Nacional lo aprueba como ciudades, como la Ley Orgánica de Zonas de Empleo y Desarrollo. ¿Qué vemos aquí? Una situación por querer implementar un proyecto nocivo. Ya llevamos más de 2 décadas, en efecto, que ellos nos prometen empleo, nos prometen desarrollo. Nosotros no podemos permitir, nos han propuesto, por ejemplo, 300,000 empleos, 200,000 empleos, y no se ha visto. Si bien es cierto, nos cayó inclusive la pandemia, lo que se debería de hacer para aminorar un poco el impacto económico y generar más empleo, es dar capital semilla. Yo trabajo de cerca con mujeres y hombres emprendedores, dar capital semilla para que se dinamice la economía. Nosotros no es que estamos en contra, el movimiento social organizado que se ha levantado en la CEIB y que ha sido pionero en este proyecto en contra de las sedes y que hemos liderado aquí en Atlántida con sociedad civil, es justamente hacer un llamado, aparte del proyecto ciudadano del CNA, un llamado a todos los municipios de Honduras a que se declaren en cabildos abiertos, que es la expresión máxima del pueblo. Los cabildos abiertos es la expresión más importante, la expresión máxima de un pueblo, y en efecto, al declararse libre de sedes, están salvaguardando la integridad de su territorio. También en el 2014 el Congreso Nacional aprueba el decreto 268-2013 que ratifica el nombramiento del Comité de Adopción de Buenas Prácticas sobre el gobierno de la sede. Imagínense todas estas situaciones que ha venido, una cronología tremenda que han tenido ellos para imponer este proyecto precisamente nocivo, y ya en el 2020 lo hacen oficialmente con Próspera en Roatán, como la ciudad Morazán en Choloma, y así han venido, ya llevan más del 35% del territorio nacional que han avanzado en estas ley orgánica de las sedes y que en efecto son inconstitucionales y lascivas desde cualquier punto de vista. Nosotros vemos aquí lo importante cuando llegamos a los municipios, como bien lo decía el abogado García, al 100% de la población están en contra de las sedes. Nosotros ya vimos también el rechazo, por ejemplo, de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, de la Asociación de los Abogados de Honduras, del Colegio de Abogados de Honduras, de la Universidad Autónoma, incluso nuestra máxima casa de estudio en Honduras también ya se pronunció. Incluso Naciones Unidas emitió un comunicado que decía justamente que rectificaran este proyecto porque no hicieron lo que es la consulta previa a los pueblos, y también la expropiación que destaca ahí dentro de sus artículos, y considerando, creo que es el 32 de la Ley Orgánica de las Sedes, que destaca justamente que le dan poder al Estado para la expropiación en estas zonas donde se van a colocar. Y eso es lo difícil, lo increíble de aquí, que para muchas personas, muchos hondureños que están en estos lugares donde se están instalando estas zonas de empleo y desarrollo, que entre comillas lo decimos, pero son más que son sedes justamente de personas que quieren, por ejemplo,
Bueno, ya regresaremos. Discúlpenos, regresaremos con usted. Esconderse de cualquier situación jurídica. Acordémonos, bien lo decía la abogada Maribel Espinosa, que en efecto vamos a regresar en unos minutos con usted. Le preguntamos aquí, doctor, lo que apuntaba la licenciada Martínez, pero ¿por qué en Choloma, por ejemplo, en Roatán, en San Marcos, Choluteca, están operando y al parecer pues con tranquilidad en estos lugares, en estas zonas? No exactamente con tranquilidad. Lo que pasa es que la efervescencia va agarrando fuerza cada día más y las situaciones son un poco diferentes. Por ejemplo, la sede Orquídea en San Marcos de Colón, en el kilómetro 7 entre San Marcos y Duyure, en la aldea Las Tapias, allí los empresarios han tratado de conciliar un poco con la corporación municipal. Sin embargo, ya andan comprando tierras y los campesinos de la zona, los propietarios, indican que los han amenazado con expropiarlo. Y a mí no me extraña que los amenacen con expropiarlo porque según esta ley orgánica, que es nula de origen, al igual que la reforma constitucional, son nulas de origen por el procedimiento utilizado, que es totalmente inconstitucional, y que más bien nos hace caer en el delito de traición a la patria, han recibido esas amenazas. Pero por ejemplo en Próspera, en Roatán y en Choloma, las corporaciones municipales nos han puesto por escrito 5 hechos claros. 1, no hay convenio de cooperación entre la sede y la corporación. 2, no tienen registro tributario porque no pagan tributos a las corporaciones. 3, no tienen permiso de operación. 4, no tienen licencia ambiental. Y 5, no tienen permiso de construcción. Y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo nos ha dicho claramente que ninguna de las 13 les ha solicitado ninguna licencia ambiental. Pero más grave es aún que la Secretaría del Despacho Presidencial hace menos de un mes nos acaba de negar información que debería ser pública. 2 informaciones fundamentales para todos nosotros. Una, cuáles son los documentos jurídicos en que se ampara el establecimiento de esas 3 sedes, por lo menos de esas 3 sedes. Y segundo, quiénes son los miembros actuales del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas. Porque el CAN no es para las mejores prácticas en derechos humanos, en medio ambiente, en defensa de los pueblos originarios, nativos y afrodescendientes. No, es para las mejores prácticas competitivas a nivel internacional. Y eso solo requiere financiamiento y tecnología, no requiere generación de empleo. La competitividad internacional está basada en las tecnologías de punta, en la robótica, telemática, ingeniería genética, biotecnología, miniaturización, uso intensivo de materiales. No está en la mano de obra, y menos no calificada como la que predomina en nuestro país. Para permitir la última pausa, son las 7:45. Regresaremos con nuestros distinguidos invitados, la licenciada Suda Martínez Ibarra desde el puerto de La Ceiba, vía Zuni, aquí en el estudio, la abogada Maribel Espinosa, constitucionalista, y el doctor Fernando García, exministro de Economía, recordamos en el gobierno del presidente, el ya fallecido, en paz descanse, don Carlos Roberto Reina Idiáquez. Pausa, volveremos. ¿Cómo afecta toda esta situación que está ocurriendo alrededor de las sedes internacionalmente la imagen de nuestro país? Y si podría ser en algún momento condenado también el Estado como tal por toda esta situación que está ocurriendo. Vamos a la pausa y regresamos en la parte final con nuestros invitados. Zonas de empleo y desarrollo, tema que estamos en este momento manejando con nuestros distinguidos invitados y llegamos a la parte final en estos últimos minutos con ellos. Por supuesto hay muchísimo y tendremos más oportunidades de seguir conversando sobre esta misma temática. Ojalá que pudieran rectificar, si cabe la palabra, a los actuales diputados porque a ellos les corresponde. Es decir, si no, pues tendría que ser un nuevo Congreso indiscutiblemente, derogarlo, pero todavía sí, hay muchas cosas que se hacen y
de la noche a la mañana, como dicen, toman decisiones y podría hacer eso. Yo decía internacionalmente, abogada, ¿cómo afecta todo esto para que la gente pueda decir, vamos a invertir a Honduras? ¿Usted cree que con todo este panorama hay gente que esté pensando, empresarios de buen nivel? Todo lo contrario. Esto solo genera inseguridad jurídica. Y los inversionistas serios en el mundo lo que están viendo es la autodestrucción del Estado de Honduras. Mire, es tan grave lo que han hecho que el Comité para la Adopción de las Mejores Prácticas es nombrado por el que actúa como presidente. Pero debe ser ratificado por el Congreso. Y eso no ha ocurrido. Pero eso no ha sido óbice para que las sedes sigan su curso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un gobierno de la República que no respeta ni la Constitución ni las leyes. Estamos hablando de un gobierno, el gobierno de Juan Orlando, que hace lo que tiene que hacer para cumplir sus designios. Y eso solo son características de un dictador. Y eso es Juan Orlando Hernández. Entonces, déjeme decirle, si este señor actúa como dictador, en la Corte de Nueva York ayer ya resultó seriamente, claramente fijado como socio de Fuentes. Entonces, yo le pregunto a usted, licenciado Zelaya, ¿qué va a pensar un inversionista serio que no quiere vinculaciones ni con el narcotráfico ni con lavado de activos y menos con un país donde no se respeta la ley? Estamos en una situación de Estado fallido. Por eso es importante que el 28 de noviembre volvamos al orden constitucional y que se elija a un presidente o presidenta. Y déjeme decirle, yo voy en las planillas de Salvador Narrala, indudablemente nuestra propuesta y nuestro deseo es que él gane. Usted va de diputada por Cortés. Por el departamento de Lloro, pero Lloro. Sí. Pero igualmente, si el pueblo favorece a doña Xiomara, es una candidata de oposición, que definitivamente ambos se han comprometido en derogar toda esta perversidad. Y quiero decirle al pueblo de Honduras, en estos momentos se requiere la unidad de todos los sectores de oposición, porque lo que está en peligro es la existencia misma del Estado de Honduras. No podemos caer en el error de pleitos entre partidos de oposición. Eso es equivocado. Ahorita el adversario a vencer es el Partido Nacional y su proyecto perverso de la sede. Abogada, a pocos días de esas elecciones y quisiera, vamos a tener otros programas, pero así rápidamente, la gente cree que el hecho de no haberse unido la oposición le han dado una ventaja también al partido en el poder. Fue un error. Yo soy de las que sostengo que fue un grave error de la oposición. Sin embargo, creo que ahí sí funciona la rectificación, y la rectificación es que hagamos un bloque para proteger las urnas y que sea el soberano quien decida quién debe dirigir los destinos de este país y que elijan como diputados a los hombres y mujeres comprometidos con la nación y no traidores a la patria y no aquellos que se representan a sí mismos y no representan la voz del soberano, que es el pueblo. Gracias, abogada, por habernos acompañado. Es primera vez que tenemos el honor de contar con su presencia y ojalá que no sea la última. ¿Qué posición lleva, disculpe, en Lloro? ¿Qué número? O sea, mi casilla, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, es la 55. 55. 55. Con el partido del ingeniero Salvador Narrala. En alianza con el Partido Salvador de Honduras, yo soy liberal, y hicimos esta alianza por Honduras.
Perfecto. Gracias, abogada. Doctor, Gracias. le agradecemos el que nos haya acompañado. Cuando era un reportero, ahí yo siempre recuerdo ir al Ministerio de Economía, entrevistarlo y le dispensamos muchísimo respeto igual y Muchas gracias. muchísima consideración por su honradez. Gracias. Honradez, y eso es importante. De ahí pasan otras cosas. Sí, no, el conocimiento se adquiere. Sí. Así que es correcto, si quiere. Pero ser moralmente, tener esa capacidad de ver de frente, de ver a una cámara, de ver a la gente y poder decirlo, no es fácil en un país como el nuestro. Así Entonces, es más, me quito la mascarilla, porque yo no me oculto detrás de cortinas oscuras, ni tomo decisiones en la opacidad. Usted acaba de recordar un momento muy lindo, cuando en economía nosotros dábamos conferencias de prensa todos los viernes y entrevistas todos los días que ustedes querían. Y en aquel momento ya hablábamos del artículo 330 de la Constitución, de la coexistencia armónica y democrática de todos los tipos de propiedad de empresa, refiriéndonos a la propiedad del Estado, de las empresas mercantiles y de la economía social y solidaria. Y el 320 se lo recordamos al jefe de la Fuerza Armada, de frente, de pie y caminando. El respeto a la Constitución lo establece el artículo 320. Si hay un conflicto entre la ley secundaria y la Constitución, debe prevalecer la Constitución. Y él dijo que va a aplicar la ley y no la Constitución. Por favor, señor jefe de las Fuerzas Armadas, el pueblo le demanda, le exige que respete la Constitución, que la cumpla como es su deber, y si no está en capacidad de hacerlo por cualquier circunstancia, renuncie de inmediato. Bien. Doctor, muchas gracias. Con todo gusto, don Jorge, estamos aquí. Don Fernando con García, todo compromiso, que nos ha acompañado también igual la abogada Maribel Espinosa, constitucionalista. Cerramos en el puerto de La Ceiba con la licenciada Suba Martínez Ibarra, que fuera de su lucha en el movimiento, por supuesto, social organizado de Atlántida, es también primer candidata a diputada en el partido del ingeniero Salvador Narrala. Licenciada, por favor. Gracias, Jorge, por esta apertura que nos ha dado el abogado García, a la abogada Maribel Espinosa y a su servidora en este tema tan importante para todos. En efecto, yo voy a concluir con puntos importantes ya para cerrar el programa. Esta ley orgánica de las sedes vulnera el principio de constitucionales. Nosotros sabemos que conforme a la Constitución es un proyecto nocivo e inconstitucional. También vulnera el principio territorial, que justamente en el artículo 3041 numeral 1 destaca que todo extranjero debe de sujetarse a nuestras leyes constitucionales, a nuestras leyes del territorio nacional. También violenta el artículo 107 de la Constitución, que no se puede ceder terrenos ejidales, no se puede vender nuestras costas a manos de extranjeros, y lo están haciendo a través. También lo destacaba el abogado en su momento, que Honduras ha suscrito convenios con Gran Bretaña, por ejemplo, en el cual se violenta el tratado internacional. En efecto, cuando hay conflictos, lo que decía el principio legal, cuando hay principios entre leyes, lo que prevalece es la Constitución. Y en efecto, la Constitución, como decía, voy a parafrasear una frase de un connotado escritor que decía: bajo la Constitución, todos y todas; sobre la Constitución, nada ni nadie. En efecto, que nosotros no nos podemos ir sobre la Constitución, porque bajo la Constitución nos abarca todos y todos, y aquí no hay privilegios para nadie en cuanto a la ley. Los tratados de Gran Bretaña vigentes, por ejemplo, lo que decía el abogado, en efecto, nos atañe a nosotros porque hay un conflicto en esa situación, y lo que se quiere dirimir es justamente que Honduras cumpla con esos tratados internacionales. También el principio de la soberanía, porque están cediendo parte de nuestro territorio, y no hay justificación alguna que yo me avergüenzo de los diputados que están en el Congreso Nacional, que no salieron en defensa de nuestra soberanía nacional,
nuestra soberanía nacional es nuestra identidad territorial. Sí. Y si perdemos la soberanía nacional, lo perdemos todo. En efecto, e igual con la abogada Maribel Espinosa, su servidora Súa Martínez, estamos en este movimiento con el ingeniero Salvador Narrala. Sabemos que vamos a rescatar Honduras. Necesitamos votar por hombres y mujeres que necesitan que ven que van a hacer un cambio en el Congreso Nacional, y una de las importantes, voy a acotar aquí, en efecto, el ingeniero Salvador Narrala ha suscrito con nosotros todos los candidatos a cargos de elección popular que vamos al Congreso Nacional, que si quedamos, nosotros hemos firmado una promesa que la primer ley que se va a derogar en el Congreso Nacional, con todos los que quedemos, los diputados que quedemos al Congreso Nacional, la primera ley que se va a derogar es la ley orgánica de las sedes, porque es nociva para nuestros pueblos, es inconstitucional en todo su contexto y forma. Muchas gracias, licenciada Martínez. Licenciado Jorge Zelaya, por este muchísimo también. Mi casilla es la 49 aquí 49. En Atlántida. Perfecto, sí. Casilla 49, encabezando, por supuesto, el partido del ingeniero Salvador Honduras, la licenciada Súa Martínez Ibarra, del movimiento social organizado del departamento de Atlántida. Y la abogada Espinosa Maribel es la casilla 55 del departamento de Yoro, en el mismo movimiento. El doctor no va a un cargo de elección popular, pero no significa que no sea también una persona, como lo dijimos, honorable y que goza de mucha credibilidad, igual que las invitadas que hemos tenido en la mañana de hoy. De nuevo, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer contar con ustedes. Y volveremos a conversar, porque este es un tema que va para largo, sin ninguna duda. Así es. Va para largo. Muchos afirman que estas zonas no buscan atraer las inversiones nacionales y extranjeras que se requieren para poder crecer aceleradamente, ni tampoco crear los empleos que se necesitan para reducir las desigualdades sociales y dotar a la población de los servicios de educación, de salud, de seguridad pública e infraestructura. Otros, como nuestros invitados, sostienen que las sedes violan la soberanía nacional y violentan la Constitución de la República en cuanto al territorio se refiere. Los diputados actuales son los llamados también a revisar minuciosamente la norma que dará vida a esta zona. Ello para evitar comprometer la soberanía del país y sobre todo para no crear malestar en la población que se ha visto en la necesidad de manifestarse contra estas sedes. De nuevo, Súa Martínez Ibarra, Maribel Espinosa y Fernando García nos han acompañado la mañana de hoy y ha sido un enorme gusto. Alejandra Rivera, Ethel Valladares y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.